Luego está lo de la... ¿Cómo era? La historia negra de España o algo de eso. La leyenda negra sobre España. Espérate, Eso tampoco tiene mucho que ver. ¿Quién fue el que la fue Pero- difundiendo? ¿Antonio Pérez? No, eso da igual. Ahora, ¿quién coño? Vamos a ver. El teléfono en silencio, tío. Lo sé yo y acabo de La venir. primera en la frente, caballero. La primera en la frente. No, con respecto a la leyenda negra de España, queridos amigos, yo opino que, a ver, eso es una cosa que putea a los españolistas, por así decirlo, desde el punto de vista anglosajón sobre todo. Pero yo creo que para contar la historia en general de España, el colonialismo y tal, no es algo que tampoco tengamos que tener muy en cuenta, porque da igual. Tú te puedes ir a hechos más verificados con respecto a lo mejor, sobre todo, mira, como la Iglesia Católica tenía la increíble manía de llevarlo todo por informe, de poner todo lo que ocurría, tú te puedes ir a mucha gente, muchas cofradías, iba a decir yo, muchas hermandades que se fueron allí, franciscanos y compañía, ¿no? Sí. Y que lo escribían todo, cómo evangelizaban, qué ocurría con las enmiendas, las encomiendas. Esa gente cuenta la historia como ellos quieren y desde su punto de vista, no cuentan la Bueno, realidad. pero eso es en todo, en todas las culturas y en cualquier momento porque de la es que al historia. final los vencedores son los que escriben la historia. Pero es que eso y ellos viene- escribieron la escúchame historia una como cosa, No, les da la gana. eso tampoco es cierto del todo porque todo el mundo escribe la historia. Quiero decir, siempre ha habido un superviviente de algún Sí, sitio. pero al final la que predomina, la que prevalece, pero la que termina tiene más prevaleciendo difusión y tiene más credibilidad. credibilidad es la del vencedor. Eso al final. es así. Caballeros, lo bueno de los católicos es que como somos medio imbéciles, lo ponemos todo desde nuestra vertiente religiosa fervosa. Luego, discernir entre lo que ocurrió y lo que estaba ocurriendo es que es Pero prácticamente lo mismo. yo no exageraría lo que ocurrió, quiero decir. Ahí ahora voy a exponer yo mi posición. España llega allí en el año 1492, el 12 de octubre. Cierto. Y entonces comienza el periodo de conquista. Bueno, empieza unos años después de los 4 viajes de Colón, y empiezan a conquistar primero las islas, luego el resto del continente. Y se produce un proceso de conquista en el que efectivamente se impuso la superioridad tecnológica. Pero a la hora de comparar los hechos históricos, creo que debemos compararlos con lo que hicieron otros países para el mismo proceso de colonización. Eso tampoco me parece, porque vamos a ver. Yo tampoco Eso estoy es de acuerdo con como cuando tú haces algo malo y dices, es que Pascual o es que tu hermano también lo hace. Tú dices, tío, No, lo hace vamos peor, a ver, lo hace peor, no hay te que justifiques, decirlo. no te justifiques con que otro lo haya hecho. Tú no debías haberlo Me vas a perdonar, hecho. Faustino, pero yo sinceramente, por ejemplo, justificar el colonialismo español con el colonialismo inglés o el francés, o decir que fue menos Sobre todo malo, teniendo en cuenta que Inglaterra se va bien con absolutamente todas sus colonias, exacto, menos y con Inglaterra es la Estados que- ¿Y Unidos. por qué es eso? ¿Y por qué es eso? Me gusta discutir No, ese pero tema. escúchame una cosa, la partida del que el idioma primordial en todo el mundo no es el chino, es el inglés. ¿Quién ganó la partida del RIS? Inglaterra. Claro. Inglaterra y América. Pero Está ¿por clarísimo. qué se lleva tan bien Reino Unido con sus colonias? Y con esto, ¿por qué Porque no son colonias que se independizaron en el siglo XVIII, XIX, se independizaron más tarde, y es que ni siquiera es que se No, independizaron como tal. porque no, las personas La que había Commonwealth. allí, los ingleses, el modo de colonización que tenían los ingleses Era mucho más no era el pasivo. mismo, era mucho más activo en cuanto a que las personas que vivían allí, ellos eran muy... Es verdad, no se podían mezclar No con se los podían mezclar ingleses. con los bueno, ingleses. los ingleses Y llevaron en realidad los verdaderos procesos de exterminio. Los colonos americanos eran ingleses porque no se habían producido muy pocos procesos de mezcla con la población nativa. Y por eso había muchos de esos indios, que muchos eran exterminados y otros eran encerrados en campos. Y así fue el resto de la colonización inglesa, y luego lo continuaron los Estados Unidos cuando se independizan. España no fue así. España siempre, cuando inició la conquista de América, es verdad que se produjeron muchas muertes por las enfermedades Pero vamos que llevamos hay allí. que matizar aquí. Pero, Hay que matizar. bueno, termino ya. Termina, perdón, pero hay que matizar. Sí, ahora tengo yo una noticia también cuando terminemos con esta. En que, me ha parecido- los españoles iban a vivir allí y se juntaban con las personas nativas. Y muchas de las personas que son ahora los habitantes de esas tierras tienen sangre española y son descendientes de personas Por que eso vinieron- la que colonización vinieron de española, España. la colonización española fue más tardía. Fue En ese más- sentido, por una mayor implantación de raíces culturales y Pero sociales en porque esos también países. ten en cuenta que la colonización española nos la han vendido de una forma, pero lo que ocurrió también es que allí ya había pueblos, en la zona de lo que hoy en día es México, Sí. eso estaba repleto de indígenas, no te hacía falta gente de fuera. Y lo sigue habiendo, Claro, y lo lo sigue sigue habiendo. habiendo. Es Pero más, es que también- los mayas no se han exterminado del todo, si siguen quedando Charlie, todavía. Bueno, no es lo vamos mismo. a ver, es lo que te he dicho antes de que supervivientes hay de todos los sitios No, pero y de que todas sigue las habiendo culturas. grandes Y cada comunidades. uno cuenta su historia. Pero no es lo mismo exterminar a un pueblo como son los indios
reinos en la zona de América que estaban muy disgregados y eran fácilmente controlables. Eran tipo pequeñas las poblaciones tecnologías, también. Que los que hoy en día son mexicanos, que ya estaban asentados, tenían imperios como fue el azteca y el inca en la zona de la Patagonia. Que oprimía la gran parte Era de más los complicado, pueblos era alrededor. más fácil disgregarlos y conquistarlos, no arruinarlos. Tío, ya había un imperio ahí, ¿para qué te lo vas a cargar? Mejóralo, quédate con él. Pero ¿qué pasó? O sea, en realidad, como es verdad que habéis dicho que o sea, habéis dudado de que se pueda juzgar la historia con la mentalidad del presente. Eso yo estoy de acuerdo si hablamos de términos en términos de moral. no, A de ver, que haya, yo creo de se que puede sea, juzgar, pero no va a servir de nada, no va a de servir que de sea, nada que lo de que hagas. sea pronto, quiero decir, a lo mejor hace 50 años, hace 100 años como mucho, pero una cosa que pasa hace 500 años, estamos hablando de que hay causas políticas, económicas y sociales que intervinieron en ese hecho. ¿Por qué España invadió América? Por ejemplo, en ese momento la imposición de la doctrina mercantilista, ya era la acumulación de oro y eso. Y luego la caída de Constantinopla, que ya lo hablamos aquí. Y muchas causas intervinieron para que España se lanzase a la conquista de América. No advirtiendo los peligros que podía llevar a la gente que podía morir, porque no era esa la idea Es que se es eso, tenía en esa mentalidad en aquel ese momento, mundo. las vidas humanas no tenían aprecio. De hecho, Claro, creo pero que en no todo- fue hasta en el todas Renacimiento, ¿verdad? Cuando se empezó a tener en cuenta que el ser humano tenía derechos y tenía... Claro, quiero fue decir, hasta todo- ya todo las ser humano revoluciones, tenía fue hasta una- las revoluciones liberales, hasta que no nos encontramos ya con unos derechos de los individuos. Al final, las cosas que en el pasado ocurrieron bajo unos presupuestos ideológicos y políticos que no son juzgables desde el presente, entre otras cosas porque no sirve para nada. Claro, es que Y es al, eso. y al final lo que se hace es... que no sirve para nada, sí sirve, porque que yo Sí, sepa- para callar a alguien en la radio, porque si no, no es para quedarse. no sirve para nadie. Vamos a ver, sí que es cierto que hoy en día no existe el colonialismo como existía antes, pero sigues teniendo Existe a el China. neocolonialismo. Exacto, y Que- sigues que teniendo no a sé, África. a lo Y mejor es hay peor. cosas que nosotros echamos la vista hacia atrás, por ejemplo, incluso en la propia Rusia, que está aquí al lado. Bueno, aquí tengo que resaltar que estamos hablando de China, pero la mayoría de países europeos fueron los primeros que empezaron a colonizar en otros países imponiendo sus Sí, fábricas. pero yo lo que me quiero decir es que vale, vale. lo bueno de Que a mí no me juzgar- gusta China ni me gusta ningún país, pero yo por matizar. Caballero, lo bueno de... Caballero, ya me sale el hombre que llevo dentro. No, ya. No, simplemente... Y ya terminamos con esta mierda. Bueno, antes voy a hacer yo una puntualización final. Y... Aquí nunca acabamos. No, simplemente decir que el colonialismo es bueno, darle una pasada, yo no tampoco juzgarlo, pero sí que es bueno ser consciente de lo que ocurrió, Para no no por maquillarlo, supuesto. coño, ocurrió como Hay que ocurrió. conocerlo, hay que conocer la historia. Porque hoy en día hay cosas muy similares, macho, y no las Claro. vemos. Y como decimos, Lo mismo digo, ahora no pasan las colonizamos, cosas sí, respecto sí a unos ocurrió. presupuestos y... Claro que se hubo colonización, por ¿Se supuesto. puede entender? Sí, pero ocurrió. Y Por eso lo no digo, está que bien conocer la ocurriera, historia pero ocurrió. la historia se debe conocer. Y eso es por supuesto que sí, no vamos a olvidarla. Se debe conocer para evitar que pase ahora. Para evitar repetir la historia. Básicamente. Como se dijo, como se dice, no hay en el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero también tengo que decir, no se puede juzgar por el hecho. Sí, hablamos ahora del colonialismo español, pero bueno, y si hablo de Julio César. Esto cambiando de tema a, Bueno, no Julio cambiamos Cé- de tema. Julio Yo quiero Cé- decir mi historia. No. Espera, termino y Eso no es una puntualización, Esto- eso es otro Lucha tema. de egos. Eso es una otro lucha tema. de egos. Julio César César cuando con los galos. Julio César con los galos cuando los extermina. Ahora le tiene que estar ¿Qué pidiendo dices? ¿A quién Italia. es término, tío? Entonces la historia de Asterix y Obelix, ¿qué, tío? Básicamente es que se ¿Qué trata dices, de tío? eso. Se los chingó a todos, se cargaron a Julio. A 2/3 de la población gala murió durante las conquistas de Julio César. Sí. ¿Qué le tiene que estar pidiendo Italia perdón a Francia también por eso? No, pero- Al final lo que tenemos es conocer la historia Claro. para evitar que vuelva a ocurrir, pero no podemos utilizarla como Es que eso no va, como no va a intereses volver a ocurrir. como intereses Pero ideológicos, vamos que es lo a que ver, se está pues, haciendo. A lo que vamos aquí no es a pedir perdón. Yo no veo bien que pidamos perdón por El nada. Papa O sea, lo- mis el Papa lo tatarabuelos hizo. Que están muertos. Y es más, mis tatarabuelos como tal no creo que fueran por mis orígenes. Así que, yo desde mi punto de vista al menos, creo que lo que hay que hacer es ser conscientes, juzgarlo si existe hoy en día, ¿vale? Claro, y coño, claro, no por repetirlo. supuesto. Ahora, lo Pero que yo tampoco, en día- escúchame una cosa, no sentirte orgulloso de ello. Yo no defiendo el orgullo español ni de coña. Todo si es por mi esto se colonialismo. puede hacer apología al feminismo actual. Señoras que nos estén escuchando, no todos los hombres somos malos ni tenemos la culpa de lo que Por favor. hicieron nuestros antepasados. Por favor, no nos lancéis cuchillos a los ojos.